Ok, bueno, la sesión de hoy se titula Depresión, ansiedad y estrés como mediadores de las asociaciones entre el trastorno de juego por internet, insomnio y la calidad de vida durante el brote de COVID-19. Presento yo, la doctora Alejandra Muñoz, soy residente de segundo año y como me asesora el doctor Javier Amado, jefe del servicio del Centro de Salud Mental y Adicciones en la comunidad Antes CAP, a quien agradezco mucho por toda su dedicación en esta sesión. Los temas que vamos a revisar son las generalidades sobre la pandemia por COVID-19 y relación con el uso de sustancias, un panorama general de los videojuegos, el trastorno de juego por internet, que en este caso lo vamos a abreviar como TJI, definición de estrés psicológico, antecedentes relacionados con el artículo principal, revisión del artículo y finalmente las conclusiones. Hablando pues de manera muy general, el panorama mundial sobre la pandemia por COVID-19, pues el COVID-19 es parte de la familia de coronavirus. Estos pueden causar infecciones respiratorias e intestinales en los humanos y animales. Primero en diciembre de 2019 un nuevo coronavirus emergió en Wuhan, China. Posteriormente, el 7 de enero del 2020, se anunciaron, según las autoridades chinas, que se identificó un nuevo coronavirus. El 11 de enero del mismo año se relacionó la primera muerte con este coronavirus. El 13 de enero de ese año se reportó el primer caso fuera de China, en Tailandia. El 30 de enero la OMS declaró una emergencia global por este coronavirus y el 11 de febrero se le llamó COVID-19. Finalmente, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró el brote mundial por coronavirus como pandemia global. Posterior al inicio de esta pandemia y a las declaraciones que mencionamos en estas fechas, cada país tomó sus propias medidas sanitarias. En esta sesión, para nosotros es importante hablar sobre las medidas sanitarias tomadas en Irán, ya que es la población de estudio, de la población del estudio que estamos revisando. De manera paralela, en México es importante también mencionar que hay muchas similitudes dentro de las medidas que se tomaron, sobre todo en el tiempo, en las fechas. Ambos países tuvieron el primer brote en febrero. Posterior a ellos empezaron a tomar medidas generales a partir de marzo, entre ellas pues el distanciamiento y el confinamiento. Por ejemplo, aquí en México nosotros conocemos la campaña que se inició el 20 de marzo, que fue llamada Susana Distancia. Ya hablando específicamente de Irán, las medidas previas a la declaración de la epidemia, pues fue una asignación de fondos para provisiones necesarias en recursos como personal, medicinas y equipo. Los estudiantes que estaban en China, iraníes, los regresaron a su país y los colocaron en una cuarentena durante 2 semanas. Se examinaron los pasajeros provenientes de China y se transfirieron casos sospechosos a hospitales designados. Ya posterior a la declaración de la epidemia en Irán, las medidas que se tomaron también dentro de marzo y febrero de 2020, pues se abrieron áreas específicas de aislamiento en los hospitales, empezaron a utilizar cubrebocas, se detuvieron viajes comerciales a China, empezaron a cancelarse asambleas públicas, ya no había cines, se cerraron conciertos, teatros, deportes, conferencias, seminarios, campamentos, no se podía formar en lugares públicos, no había fiestas hasta nuevo aviso, no ceremonias religiosas o funerales. Se cerraron las escuelas y se establecieron las medidas, las clases virtuales. Se redujeron las horas en la oficina a 2 horas al día. El personal de riesgo empezó a trabajar en casa. Y finalmente, el 25 de marzo, pues, se aprobó el distanciamiento social y se prohibió viajar. Debido a estas medidas que podemos observar y al estrés que se generó por la pandemia, además del efecto ejercido en la salud mental, alguna de las estrategias de afrontamiento que se han investigado en este periodo es el consumo de sustancias, que a pesar de que esta estrategia no es adaptativa, tiene que ver con una actividad, una capacidad hedónica. Por ejemplo, podemos observar que el consumo de alcohol ha ido en aumento. Hablando ya más al respecto de este efecto que ha tenido la pandemia en la salud mental, podemos observar que la distancia física durante la pandemia ha restringido la interacción social, dado que es un poderoso reforzamiento para los humanos. La falta puede contribuir a la soledad, disforia, depresión y malestar. Se ha reportado también en diversos estudios un impacto psicológico moderado a severo por la pandemia, incluso síntomas depresivos, ansiosos o síntomas de estrés postraumático. El estrés de una infección actual o potencial puede incrementar las emociones negativas como la ansiedad o la depresión. Esos cambios en los individuos puede aumentar el uso de sustancias o incluso una recaída.
Esto del uso de sustancias puede ir relacionado con el circuito de recompensa, que esto hasta cierto punto podría ser una forma para afrontar las emociones negativas. Por esto vamos a mencionar a manera muy general el circuito de recompensa, que es de los principales mecanismos de las adicciones. Las neuronas dopaminérgicas del área tegmentaria ventral se proyectan hacia el núcleo accumbens y posteriormente la corteza prefrontal. Este circuito no nada más se ha visto relacionado con las adicciones de abuso de sustancias, con el uso de sustancias, sino también con con las adicciones conductuales. Por lo que se ha concluido que la adicción a los videojuegos tiene un efecto similar en el cerebro a otras adicciones conductuales, como por ejemplo el que ya conocemos juego patológico, activando regiones cerebrales similares a otras sustancias de abuso, incluyendo la amígdala. Conociendo ahora ya la activación cerebral relacionada con el uso de los videojuegos, también es importante profundizar en ellos, por lo que es importante mencionar de manera muy general las características más esenciales de los videojuegos es que son interactivos, el jugador no puede rendirse pasivamente y están diseñados para que el jugador se involucre activamente en sus sistemas y que reaccionen a ellos con una conducta. Hay una gran diversidad de los videojuegos, entonces una definición como tal no puede ser utilizada. Los videojuegos se pueden utilizar en varios dispositivos como consolas, computadoras o celulares. Este artículo nos propone una clasificación en la que está dividido en dos dimensiones. Uno es en el eje de las Y por el nivel de complejidad y en el eje de las X el grado de interacción social. Son 4 cuadrantes, es decir, si está al lado izquierdo del eje de las Y, no tiene una interacción social, y hacia el lado derecho, en el extremo, hay una interacción social. En cambio, en el eje de las Y, si es hacia arriba, el juego es complejo, se considera complejo, y es hacia abajo, se considera simple. En este esquema me voy a centrar en dos ejemplos que son totalmente al extremo de la gráfica. Uno sería los juegos de plataforma, que por ejemplo aquí nos ponen en este gráfico el Super Mario Bros. Y otro sería los juegos multijugador en línea, que en este esquema también nos ponen de ejemplo el juego de World of Warcraft. Hablando ya más sobre los juegos de plataforma, poníamos el ejemplo de Super Mario Bros. Estos juegos se caracterizan porque el personaje principal camina, corre o salta sobre las plataformas, tiene enemigos, va recogiendo objetos para completar el juego, el desplazamiento únicamente es horizontal y no tiene una interacción social. El juego se puede pausar y continuar al punto donde exactamente estaba, donde exactamente se había pausado. Ya hablando de los juegos complejos y con una interacción social, en este caso ponemos World of Warcraft. Este juego se trata de que los jugadores tienen un avatar. Este avatar tiene características que son seleccionadas por el jugador y el jugador selecciona si ver el videojuego por medio de primera persona o de una tercera persona. Conforme el jugador va avanzando y va ganando niveles, el personaje va evolucionando y va ganando habilidades y otros talentos. Bueno, aquí es una interacción totalmente, todos estos monitos son jugadores, y aquí incluso tienen una conversación en línea mientras están jugando. Ya hablando más específico de este tipo de juegos, el juego de rol multijugador masivo en línea mezcla extensas estructuras de reforzamiento, oportunidad de interacción social y competencia. Es un juego que nunca termina y estudios han sugerido que este tipo de juegos podría ser los mayormente relacionados con el juego problemático. También hay estudios en los que mencionan de imagen con una resonancia magnética funcional en pacientes con trastorno de juego por internet que han mostrado que al identificarse los jugadores con su avatar conduce a la activación de áreas del cerebro asociadas a la autoidentificación y el autoconcepto, lo cual está ubicado en el giro angular izquierdo, sugiriendo que la identificación de avatar podría ser consecuencia de compensar la fobia social, resultando en el desarrollo de un trastorno de juego por internet. Ya hablando sobre el trastorno de juego por internet, este trastorno está ubicado en la sección 3 del DSM-5, en las afecciones que necesitan más estudio. Como definiciones, el DSM propone la siguiente. Es un patrón de uso excesivo y prolongado de juegos por internet que tiene como resultado un grupo de síntomas cognitivos y comportamentales, como pérdida progresiva de control sobre el juego, tolerancia y síntomas de abstinencia, que son análogos a los síntomas de trastorno por consumo de sustancias. En sí no hay una definición estandarizada y tampoco propiamente es una categoría
dentro de las clasificaciones de trastornos mentales. Sin embargo, de la revisión que estuvimos realizando, nosotros proponemos la siguiente definición. Es un comportamiento persistente que consiste en utilizar juegos por Internet, el cual genera un deterioro funcional y sobre el control del juego, excluyendo otras actividades, interfiriendo en la rutina y el cuidado básico personal, así como se debe tener la suficiente severidad para resultar en un deterioro familiar, social, educacional y ocupacional, llegando a perder oportunidades laborales o en otras áreas importantes de la función. Los criterios propuestos por el DSM-5, como tal, es una definición general que es un uso persistente recurrente del Internet para participar en juegos, a menudo con otros jugadores, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y como indican 5 o más de los siguientes, en un periodo de 12 meses. El primer criterio que ellos proponen es una preocupación con los videojuegos. Es decir, que el individuo piensa en actividades de juego previas o anticipa el próximo juego. Este aclara que no es diferente a las apuestas por Internet, ya que estas apuestas se incluyen dentro del juego patológico. El segundo punto es que aparecen síntomas de abstinencia al quitarle el juego. Estos síntomas típicamente se describen como irritabilidad, ansiedad o tristeza, pero como tal no hay signos físicos de abstinencia farmacológica. Una tolerancia, es decir, la necesidad de dedicar cada vez más tiempo a participar en juegos por Internet. El cuarto son intentos infructuosos de controlar la participación en el juego por Internet, que hay una pérdida por aficiones y entretenimientos previos como resultado de y con excepción de los juegos por Internet. El sexto es que se continúa con el uso excesivo por Internet a pesar de saber los problemas psicosociales asociados. El séptimo es que ha engañado a miembros de su familia, terapeutas u otras personas en relación a la cantidad de tiempo con la que juegan Internet. El octavo es un uso de los juegos por Internet para evadirse o aliviar un efecto negativo, por ejemplo, los sentimientos de indefensión, culpa o ansiedad. El noveno es que ha puesto en peligro o perdido una relación significativa, trabajo u oportunidad educativa o laboral debido a su participación en juegos por Internet. Ponen una nota aclaratoria en la que especifican que no son juegos de apuestas, que no son el uso de Internet para actividades requeridas, por ejemplo, en un negocio, en una profesión, y que tampoco tiene el uso de Internet usos recreativos o sociales, también excluyen las páginas sexuales. Y finalmente especifica la severidad, ya sea leve, moderado o grave, dependiendo del grado de disrupción de las actividades. Estos criterios, como podemos observar, en gran medida tienen relación con el deterioro social en diversas esferas. Esto podría relacionarse con la presencia de distrés psicológico, del cual también es importante que hablemos en esta sesión, porque es parte de lo que nos menciona el artículo que estamos exponiendo. El distrés psicológico, con respecto a las emociones humanas, es relacionado a la angustia física, mental o el sufrimiento. Puede ser manejado o eliminado a través de mecanismos de afrontamiento y da referencia en general a un concepto de funcionamiento psicológico mal adaptativo ante un evento de vida estresante. Se puede componer de 5 atributos definitorios. El primero sería la incapacidad percibida para afrontamiento inefectivo, es decir, que la persona tiene la certeza que no cuenta con soluciones para un estresor existente o tiene la inhabilidad de resolver un problema. El segundo sería un cambio en el estado emocional, es decir, pasar de la estabilidad emocional hacia ansiedad, depresión, desmotivación, irritabilidad, agresividad. El tercero sería un malestar, es decir, cualquier perturbación del confort. El cuarto sería comunicar un malestar. Hay diversas formas de comunicarlo, pero la más común es a través de expresiones faciales. Y el último sería un daño que puede ser permanente o no. Ya como antecedentes del artículo, de manera general, ahí nos mencionan que también los videojuegos tienen beneficios, podrían tener una mejoría en la salud en general, pueden llegar a mejorar el estado de ánimo, actividad física, mejorar las funciones cognitivas, memoria, capacidad visoespacial, razonamiento, toma de decisiones y habilidades multitareas. Estos se exponen no únicamente en el artículo actual, sino hay varios artículos que lo sustentan. Y pues esto depende también del buen uso, del buen control en frecuencia y la duración del uso de los videojuegos. A manera muy general, la prevalencia mundial del trastorno de juego por Internet es de 3.05. Esto varía mucho dependiendo de los países. También hay artículos que nos mencionan que los países europeos van de un 0.8%
hasta los países orientales como China, que los manejan en algunos artículos de 8.8 hasta 17%. Como comorbilidades, es importante mencionar que hay múltiples publicaciones que hacen nombre a la depresión y el trastorno de déficit de atención. Hay una revisión en la que comentan que de los participantes, de los cuales todos tenían trastorno de juego por internet, el 100% tenía TDA, 75% depresión, 66% actitudes de hostilidad y agresión y el 57% ansiedad. Como factores de riesgo para este trastorno se propone el género masculino, edades jóvenes y un alto ingreso económico familiar, y también en algunos artículos mencionan una relación hombre-mujeres de 2.1/1. Sobre los antecedentes del artículo podemos ver que en este estudio se investigó la relación entre la severidad del trastorno de juego por internet y el uso problemático de las redes, ambos con relación a la calidad de vida y el distrés psicológico entre los adultos jóvenes. Se demostraron que hay asociaciones significativas del distrés psicológico con la ansiedad, depresión y estrés, así como la asociación entre el uso problemático de redes sociales y el trastorno de juego por internet con la pobre calidad de sueño. En este otro artículo se exploró la relación entre el soporte social, los amigos en línea, calidad de vida y el trastorno de juego por internet en adolescentes. Los hallazgos que resultaron fue que los adolescentes con trastorno de juego por internet reportaron un menor soporte social, una mayor cantidad de amigos únicamente vía internet y una baja calidad de vida en comparación con el grupo sin trastorno de juego por internet. Además, se encontraron asociaciones significativas entre el trastorno de juego por internet, siendo uno de los factores de riesgo que ya habíamos comentado previamente, y en sumatoria, pues la calidad de vida y los aspectos sociales parecen importantes factores en el trastorno de juego por internet en el adolescente. Ya en un panorama de COVID se examinó el uso de los videojuegos y sus asociaciones con síntomas depresivos y ansiedad. Los resultados indicaron que el uso de videojuegos y el trastorno de juego por internet incrementaron significativamente en los adolescentes durante la pandemia. Además, los síntomas depresivos, ansiosos, predijeron positivamente en el grupo antes de la pandemia, el trastorno de juego por internet y el uso de videojuegos posterior a la pandemia, sobre todo igualmente en hombres. El impacto percibido por el COVID-19 medió la relación entre síntomas depresivos y ansiedad en el grupo previo a la pandemia y el trastorno de juego por internet en el grupo posterior a la pandemia. Ya en este último estudio se investigó también la relación entre la ansiedad por enfermedad y miedo a perderse experiencias sociales debido al distanciamiento, y como consecuencia aumento de uso problemático de los usos de smartphone y el trastorno de juego por internet. El miedo a perderse experiencias sociales es una variante importante que podría explicar el uso problemático de la tecnología para compensar las necesidades sociales insatisfechas por el distanciamiento social. Estos resultados también ofertan un nuevo razonamiento en el rol de la ansiedad por enfermedad en relación con las inquietudes experimentadas por las personas al no ser incluidas en actividades sociales por las necesidades sociales insatisfechas durante la pandemia por COVID-19 y, consecuentemente, el uso problemático de Internet. Haciendo ya un recuento sobre todo lo que estuvimos comentando y de los artículos previos, a modo de resumen, podemos observar que el trastorno de juego por Internet ejerce un efecto en la calidad de vida por diferentes vías, que se ha relacionado también con síntomas depresivos y ansiosos, y que la pandemia actual ha tenido un efecto en la salud mental. Sin embargo, no se han evaluado del todo el efecto sobre la salud mental y el efecto entre las variables del trastorno de juego por Internet, insomnio y la calidad de vida durante la pandemia, por lo que el estudio que estamos exponiendo podría ser relevante para aportar más al respecto de estos mecanismos durante la contingencia sanitaria. El artículo se titula Depression, Anxiety and Stress-Mediated the Associations Between Internet Gaming Disorder, Insomnia and Quality of Life During COVID-19 Outbreak. Fue publicado en octubre del 2020. La autora es Faceli, de la revista Addictive Behaviors, con un factor de impacto de 3.913. Hablando sobre la autora de manera muy general, ella realiza su maestría en Educación de Salud y Promoción de Salud. Ahorita está realizando su proyecto de tesis que se titula Terapia Cognitivo-Conductual y Trastorno de Juego por Internet. Ella labora en la Universidad de Ciencias Médicas de Qazvin en el Departamento de Salud Pública. Ella está ubicada en Irán. Ahí es Qazvin.
El objetivo del artículo es examinar el papel mediador del estrés psicológico, depresión, ansiedad y estrés en la asociación del trastorno de juego por Internet e insomnio, trastorno de juego por Internet y calidad de vida en adolescentes durante la pandemia por COVID-19. El tipo de investigación, según Feinstein, como propósito general, fue comparativo de impacto, los tipos de agentes de proceso, asignación de agentes, aplicación de encuestas, dirección en el tiempo fue transversal y como componentes de los grupos homodémico. Los participantes y los criterios de inclusión y exclusión fueron adolescentes de 13 a 18 años de 25 secundarias en Kazvin, Irán. Se reclutaron del 22 de mayo del 2020 al 26 de agosto del mismo año. Como inclusión, pues era este rango de edad y que aceptaran al participar en el estudio. La exclusión es que no completaran los cuestionarios en línea y que no aceptaran el consentimiento informado. Las medidas sanitarias que podrían afectar directamente a la población de estudio, que en este caso son los adolescentes, durante la pandemia por COVID-19 y que se menciona en el artículo, podrían ser que hay hay todavía una constante información sobre COVID en los medios de comunicación, se cerraron las escuelas y se estableció una educación a distancia, por ello hubo un mayor tiempo en la convivencia con sus familiares y por disminución de horario de las oficinas, y por otro lado, un menor tiempo en casa de los padres que laboraban en servicios de salud. Tampoco había reuniones religiosas o recreativas y finalmente el distanciamiento y aislamiento social. El procedimiento de la investigación fue que de esta fecha, del 22 de mayo al 26 de agosto del 2020, se reclutaron adolescentes de 13 a 18 años en 25 secundarias, se recolectaron datos en una base web a partir de una escala de autorreporte, se realizó un consentimiento informado en línea, el cual fue firmado tanto por el adolescente como por los padres, y se contestaron 4 escalas, 3 de ellas únicamente la contestaron los adolescentes, y la cuarta, que es la de calidad de vida, contestaron tanto los adolescentes como los padres. Se realizó un análisis de datos por medio de una correlación de Pearson para evaluar la relación entre las variables de estudio, así como 3 análisis de mediación. Las mediciones que se realizaron como características demográficas fue la edad y género, tiempo invertido en jugar en videojuegos en línea y nivel educacional de los padres. La escala de Internet Gaming Disorder Scale Short Form. Esta escala es importante saber que no da un diagnóstico de trastorno por Internet, sino que evalúa la severidad y los efectos perjudiciales en la calidad de vida del jugador. La segunda es la DAS-21. Esta escala evalúa el distrés psicológico y mientras mayor puntaje, más alto el nivel corresponde. Se subdivide en 3 escalas, las cuales califican depresión, ansiedad y estrés. La tercera escala es el índice de severidad de insomnio. Este la clasifica habla sobre el nivel de insomnio las últimas 2 semanas. Se puede clasificar como en ausencia, subumbral, moderado y severo. Y finalmente el inventario de calidad de vida pediátrico en su forma corta. Este es el que contestaron tanto los padres como el adolescente. Y es importante saber que es una escala tipo Likert, que es un método de medición utilizado por los investigadores con el objetivo de evaluar la opinión y actitudes de las personas. También, mientras mayor el puntaje, es peor la calificación. Ya hablando del análisis estadístico, se realizó un análisis de datos por medio de una correlación de Pearson para evaluar la relación entre las variables de estudio, que fueron las siguientes: un trastorno de juego por Internet, insomnio, depresión, ansiedad, estrés y calidad de vida tanto del adolescente como de los padres. La correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre 2 variables aleatorizadas cuantitativas, es decir, mide el grado de relación entre 2 variables continuas. Esta se presenta por una R que puede ir de más menos 1 hasta 0. Cuando se presenta un más 1 es una correlación perfecta, es decir, pero es positiva, es decir, si una variable aumenta, la otra también. Si es menos 1, también es una correlación perfecta, pero es inversa, es negativa, es decir, si una variable aumenta, la otra disminuye. Y esta se interpreta con el valor de R, si es 0.5 se considera como bueno, pero a veces, particularmente en cierto tipo de estudios epidemiológicos o psicosociales, el investigador puede reportar como una relación estadísticamente significativa si el valor de R es solo 0.13 o incluso menor. En el análisis de mediación es importante saber que se trata de centrar y de explicar cómo o por qué se produce un determinado efecto, es decir, la relación entre una variable independiente y la variable dependiente.
Aquí tenemos nuestra variable independiente, que sería el estímulo, la sensación o la información. En este caso, nuestra variable independiente, que representamos como una X, es el trastorno de juego por Internet. Del lado derecho tenemos la variable dependiente, que se representa con una Y, que sería la respuesta, representación o producto. En este caso del artículo es insomnio o calidad de vida. Y finalmente nuestra variable mediadora, que se representa como Z en muchos casos, en este caso lo vamos a presentar como M. Como les comentaba, se hicieron 3 análisis de mediación. La variable mediadora es la caja negra, motivos o procesos cognitivos. En este caso son los 3 análisis de mediación, que tendríamos una M que representa depresión, una M2 que representa ansiedad y una M3 que representa el estrés. De este análisis es importante conocer que hay 3 efectos. El efecto directo, que sería como tal el efecto que ejerce la variable independiente sobre la dependiente o la mediadora sobre una de las otras 2 variables. El efecto indirecto, que sería la variable mediadora o la sumatoria de la variable mediadora sobre el efecto directo de la variable independiente y dependiente. Y finalmente, los efectos totales, que es la sumatoria de todas las variables que van a ejercer el efecto sobre la variable dependiente. Como resultados, la tabla 1 menciona las características de muestra, una N de 1512. De aquí es importante destacar la edad de los participantes, que fue con una media de 15.51, que la mayoría fueron de género masculino con 56.4%, y el promedio de tiempo de juegos durante el fin de semana, que era una media de 68.12 minutos día. Esta tabla habla sobre el análisis de correlación de variables de interés. Esta se representa, los valores son el valor de R, y todos los que tienen 2 asteriscos son 0.01, la P es menor a 0.01, y las que tienen un asterisco es la P menor a 0.05. Todos fueron significativos, la correlación de las variables fueron significativas. Esta tabla presenta los efectos del trastorno de juego por Internet en el insomnio con depresión, ansiedad y estrés como mediadores. De aquí es importante saber que para interpretar los resultados arroja un valor inferior y un valor superior del intervalo de confianza, el cual en el caso del artículo presentado fue ajustado al 95%. Para que un resultado se considere significativo, el 0 no debe estar incluido en el intervalo de confianza. Esto es igual en el análisis de contraste. En esta tabla se observa que la depresión, ansiedad y estrés fueron mediadores significativos en la asociación entre el trastorno de juego por Internet e insomnio. Además, el efecto total indirecto fue significativo y el trastorno de juego por Internet ejerció un efecto directo en el insomnio y los mediadores y un efecto total en el insomnio. En la cuarta tabla habla de los efectos del trastorno de juego por Internet en la calidad de vida según el reporte de los adolescentes con depresión, ansiedad y estrés como mediadores. Aquí podemos ver que la depresión, ansiedad y estrés fueron mediadores significativos en la asociación entre el trastorno de juego por Internet y calidad de vida. También un efecto indirecto, y resultó un efecto directo y total del trastorno de juego por Internet y la calidad de vida. Al realizar al final el análisis de contraste entre las variables mediadoras, resultó que el efecto indirecto vía depresión fue significativo y mayor que ansiedad versus estrés. En la quinta tabla, el efecto del trastorno de juego por Internet en la calidad de vida, según el reporte del adulto, con igual depresión, ansiedad y estrés como mediadores, podemos ver que la depresión y estrés fueron mediadores significativos en la asociación entre el trastorno de juego por Internet y la calidad de vida de los padres. El efecto total indirecto fue significativo. Además, el efecto directo del trastorno de juego por Internet sobre los mediadores y la calidad de vida de los padres. Al realizar el análisis de contraste entre los mediadores, resultó que el efecto indirecto vía estrés fue significativo y mayor en comparación que vía ansiedad. Ya hablando sobre la discusión, a manera resumida, lo que estuvimos viendo en las tablas, se obtuvo una correlación positiva entre las variables, es decir, si las variables que están en la flecha izquierda aumentan, las variables de la derecha también aumentan. Y en el segundo punto hubo una correlación negativa, es decir, si las variables trastorno de juego por Internet, insomnio, depresión, ansiedad, estrés aumentan, la calidad de vida del adolescente disminuye. Por otro lado, se correlacionó negativamente el insomnio, depresión y ansiedad, es decir, si aumenta el insomnio, depresión y ansiedad, la calidad de vida de los padres disminuye, pero positivamente
si el estrés y el trastorno de juego por internet de los adolescentes aumenta, la calidad de vida de los padres también. La correlación positiva, hubo una correlación positiva de la calidad de vida tanto del adolescente como de los padres. Esto también indica una fiabilidad entre ambos. El análisis de mediación muestra una asociación directa, que en este caso vamos a representarla por una flecha recta, entre el trastorno de juego por internet y el insomnio, trastorno de juego por internet y los mediadores, que son depresión, ansiedad y estrés, y los mediadores sobre el insomnio. El efecto indirecto, que en este caso lo vamos a representar con una flecha curveada, demuestra un efecto indirecto fuerte entre el trastorno de juego por internet y el insomnio vía ansiedad, depresión y estrés en orden decreciente. Es decir, el efecto indirecto fue más fuerte para la depresión, para la ansiedad, perdón, y finalmente para el estrés. Esto sugiere que el trastorno de juego por internet influye significativamente en los niveles de depresión y ansiedad entre los adolescentes y podría dirigir a un trastorno. Los adolescentes podrían utilizar el juego como estrategia de afrontamiento, aumentando la preocupación por actividades en línea, aislándose del mundo real y como consecuencia un aumento del estrés psicológico emocional. Esto haciendo de lo anterior una posible explicación de por qué los altos niveles de trastorno de juego por internet se asocian con insomnio, mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés. También el análisis de mediación nos explica que el efecto directo del trastorno de juego por internet fue fuerte para la calidad de vida, el trastorno de juego por internet sobre los mediadores, estrés, depresión y ansiedad. Este último solamente fue significativo en el caso de los reportes del adolescente y finalmente hubo una asociación directa entre los mediadores y la calidad de vida. El efecto total de la depresión, ansiedad y estrés, es decir, la sumatoria de todas nuestras variables mediadoras, mediaron la asociación entre el trastorno de juego por internet y la calidad de vida. Aquí es importante igual mencionar que el estrés tuvo una asociación directa, digo, un efecto más fuerte, igual que la depresión en el reporte de los padres y adolescentes. En cambio, el último solamente fue reportado por los adolescentes. En el esquema anterior nos puede indicar que el trastorno de juego por internet es indirectamente asociado a la calidad de vida, por lo menos vía estrés y depresión. El trastorno de juego por internet ejerce un fuerte efecto positivo en el estrés de los adolescentes, seguido por los niveles de depresión y negativo en la calidad de vida. Es decir, si hay trastorno de juego por internet, aumenta el estrés y depresión y hay una menor calidad de vida. Estas asociaciones confirman que el distrés psicológico es un mediador entre el trastorno de juego y calidad de vida. Por lo anterior, es importante tomar medidas respecto al monitoreo en tiempo y frecuencia del tiempo invertido en los videojuegos. Y finalmente, la depresión comparada con la ansiedad y el estrés comparado con la ansiedad mostraron un fuerte efecto indirecto como mediadores en la calidad de vida. Dentro de las limitaciones que reportan en el estudio es que la población solamente incluye adolescentes entre 13 y 18 años, lo que podría complicar traspolar los resultados a niños o adultos. También ellos mencionan que las políticas de control de COVID utilizadas en Irán quizá fueron diferentes a otros países, por lo que podría ser una limitación para la replicación en otros entornos con diferentes políticas. Otras de las limitaciones que comentan es que los datos fueron agrupados y aleatorizados, no fueron controlados ni evaluados. Ellos sugieren que en otros estudios esto se debe tratar de controlar por efecto aleatorizado debido a la función de agrupamiento, como ellos proponen un modelo multinivel de efectos mixtos. Y finalmente comentan que es un estudio transversal, entonces esto no examina el efecto causal de otros parámetros que podían impactar en la calidad de vida de los adolescentes a largo plazo, por lo que convendría llevar un seguimiento de los participantes. Como conclusiones, comentan que es un efecto mediador, que se confirmó como tal el efecto mediador de la depresión, ansiedad y estrés en las asociaciones entre el trastorno de juego por internet y el insomnio, calidad de vida del adolescente y de los padres. El trastorno de juego por internet influye en el insomnio y la calidad de vida de los adolescentes con un impacto significativo leve a fuerte con relación a estas variables. Esto sugiere que el trastorno de juego por internet es asociado a diferentes factores psicosociales por medio de múltiples vías. Otras de las conclusiones que ellos comentan es que los padres necesitan prestar atención especialmente en cuanto al tiempo y la frecuencia en que los niños juegan videojuegos. Esto de manera general, sin embargo, durante la pandemia y al haber un estrés psicológico mayor,
hay que trabajar sobre las técnicas de afrontamiento más adecuadas. Los comentarios finales, como comentarios finales, las fortalezas que encontramos en el estudio es que el tamaño de muestra es similar que en otros estudios de la misma índole. Se realizó un reporte de calidad de vida tanto de los padres como de los adolescentes, y las limitaciones que vimos es que no se otorga un panorama general con relación a la salud mental de los padres. Esto también podría influir en la salud mental de los adolescentes, tanto por el lado de la crianza como por la heredabilidad de los trastornos mentales. Y por ende, esto podría generar estrategias más adaptativas de afrontamiento de los mismos. También vimos que el estudio no evalúa comorbilidades de los adolescentes. Esto también podría ser importante, ya que es un factor importante para el estrés psicológico del individuo y también podría influir en los puntajes de las escalas que evaluaron. Otra de las limitaciones que encontramos fue que las medidas aplicadas durante el inicio de la contingencia en Irán, como lo comentamos, fueron muy similares a las de nuestro país. Sin embargo, el contexto sociocultural difiere, incluyendo la situación económica y el acceso a Internet. Sería importante evaluar además la accesibilidad de Internet en el país de estudio, así como para así poder replicar con mayor exactitud los estudios, ya que esto podría ocasionar una variación importante. Los resultados expuestos podrían ser un parteaguas para mejorar las estrategias de monitoreo en los adolescentes y así poder desarrollar obtener mejores estrategias o más adaptativas y evitar futuras alteraciones en el sueño y así mejorar la calidad de vida. Es importante destacar que el resultado de calidad de vida de los padres, es decir, como lo comentamos, aumentó cuando se presenta un trastorno de juego por Internet y estrés del adolescente. Quizá esto podría ir en torno a que el aumento de tiempo invertido del adolescente en los videojuegos se podría relacionar con mayor tiempo de los padres para realizar actividades propias.